¿Cómo va? ¿Cómo está la tarde? ¿Estás allá por Buenos Aires o ya llegaste por acá por el Valle? No, todavía estoy en Buenos Aires. Acá está lluvioso, hoy fue un día de lluvia, medio frío, pero creo que por allá la están Estamos pasando igual. peor. ¿Estamos igual? Bueno, Estamos igual, ¿eh? Y aunque se está esperando un poco amenaza ahí, que parece que está en la puerta del cielo, la nieve, pero todavía no cayó, pero hay como un fantasma que vamos a quedar blanco. bueno, esperemos que no suceda, o en todo caso ahí estaré para quedar blanco yo también. Está bien. Bueno, ¿cómo es esto de trabajar hoy en un suplemento cultural cuando se está bastardeando tanto la cultura? Mirá, en realidad, a ver, ¿cómo es esto? Es como siempre, creo yo, o por lo menos así lo siento yo. Creo que yo hago periodismo o hacemos periodismo en Radar, como siempre lo hicimos, y tratamos de seguirlo haciendo. Incluso tenemos así como, no sé, nuestra propia pequeña mentira, porque nosotros estamos trabajando para el papel principalmente todavía en Radar. Y de alguna manera eso funciona, porque hace poco en Página 12 nos dijeron que nos iban a poner un mejor papel para que imprima mejor las fotos, qué sé yo. Entonces me parece que seguimos siendo un poco, tal vez podemos ser la orquesta del Titanic, a veces nos sentimos así también, porque el papel está, supuestamente esa tecnología está en retirada, y digo supuestamente porque también son cosas que te imponen, ¿no? El vinilo demuestra que se puede sobrevivir, y ahora el cassette incluso, son tecnologías que pueden sobrevivir y que hay gente dispuesta a consumirla, ¿no? De hecho, creo que hoy nosotros no podemos comprar CDs porque no tenemos dónde escucharlo, pero ese no tener dónde escucharlo es porque la industria no quiere fabricar esos reproductores, ¿no? Porque no haya gente que quiera llevarse algo a su casa. Yo entiendo que uno siempre quiere llevarse algo a la casa. Yo voy a ver un buen recital y quedo impresionado por la banda y me quiero llevar algo, digamos. Siento que nos están quitando un poco eso en búsqueda de una intangibilidad, pero a mí me parece, no sé, yo como amante de la música, si un disco fue importante en mi vida, no soporto que no exista, ¿no? Claro. En el mundo real. Martín, te vamos a pedir que si te podés retirar un poquito más atrás de la cámara para que se te vea bien la cara, porque te estamos viendo media cara. Ok, yo como no los estoy viendo, pensé que no me tenían que ver tampoco, pero sí, me retiro. Yo me acercaba más que nada por el. Pero por ahí está sonido. bien, ahí está bien, gracias. Hablando de esto de que vos decís te querés llevar un disco y eso, ¿cuál es ese disco que escuchás una y otra vez según fueron cambiando los formatos? Mirá, la pandemia a mí me enseñó que volvía todo el tiempo a Charly García y a Bob Dylan. De alguna manera son si bien no los reconocería, o sea, no son los únicos, no es lo único que escucho, son los que más, a los que más volvía, pero más que nada porque la música tiene algo muy particular. Yo en la pandemia leía a una escritora que decía que no podía leer los libros que ella tenía en su biblioteca porque no están hablando de ese momento, de lo que estaba viviendo en ese momento. Y increíblemente a mí me pasa con las canciones que más quiero, que me están hablando todo el tiempo de lo que me pasa. O sea, siempre están hablando de lo que me pasa, de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, siempre. Las canciones finalmente tienen esa magia, esa cosa tan especial, ese momento de 3, 4, 5 minutos que tiene su sabiduría. A esta altura de mi vida incluso te diría que hay canciones que me conocen más que mis amigos más cercanos o familiares, digamos. Y me parece que esa es una ventaja que tiene ese universo, ese artefacto cultural llamado canción. Y ese universo García del cual nombrás, ¿por dónde entras más? Porque, digamos, García tiene como distintos momentos, ¿no? De bandas y de solistas. Bueno, Dylan también. Me parece Sí. que con esos artistas que son así como oceánicos, como que son imposibles de abarcar y para donde mires hay algo, en realidad lo que te termina sucediendo es que depende de tu día, ¿no? Hay días que te levantás, no sé, más estoy verde, y otros días te levantás más hipercandombe, qué sé yo. O sea, me parece que tiene que ver con eso, y si vos seguís, en términos musicales, ¿no? Si vos seguís más un artista y no tanto discos, ese artista te permite muchas
posibilidades, ¿no? Yo creo que a esta altura, incluso siguiendo lo que te decía antes, a esta altura, si en algo creo yo es en las canciones, en ninguna otra cosa. Hablando de tu trabajo actual, digamos, esto de ser editor de Radar, justo estábamos hablando de Dylan, la última etapa de Radar está Joan Baez en la tapa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tiene que tener esa persona o ese grupo o eso es algo para estar en la tapa de un domingo en Radar? En Radar tenemos una ventaja, que es que no depende nuestras ventas de lo que pongamos en tapa. Con la revista a la mano era al revés. Claro. La decisión de la tapa era importante porque tal vez significaba si ese mes vendías o no, y en general las apuestas editoriales en Argentina dependen mucho de lo que pasa en ese mes. No es o por lo menos en ese entonces, cuando nosotros sacábamos la mano entre el 2004 y el 2010, era una apuesta casi te diría mes a mes. Entonces son dos cosas diferentes. En Página podemos disfrutar, gracias a que estamos adentro de Página, en Radar podemos disfrutar también de no depender de esa variable. Entonces es bastante amplio lo que puede ser tapa de Radar. Puede ser algo nuevo, puede ser algo histórico. Lo principal es algo que dejó dicho, yo creo Juan Forn, cuando todos nosotros, por lo menos yo, ingresé a Radar de la mano de él, casi al comienzo del suplemento, que es, hay que contar una historia, hay que, como decía Forn, contar el cuentito. Entonces, para que haya una tapa, tiene que haber un cuento que contar. Y tiene que haber un artista o un hecho artístico que permita, un hecho artístico como una película, una obra de teatro, un artista plástico. En general somos bastante amplios. Una de las últimas tapas más celebradas fue una muestra que hubo en el Malva sobre un artista, no sé si era alemán o austríaco, ahora no recuerdo la procedencia exacta, que era un fotógrafo extraordinario que se había dedicado a las fotonovelas en la Argentina, y todas esas fotos habían estado perdidas durante mucho tiempo y el Malva las rescató para esa muestra. Entonces ahí tenés un buen ejemplo inesperado también, de un artista olvidado con una obra contundente que se puede ir a ver y que además tiene hay un cuentito para contar, digamos. Qué bien. Hablando de la mano, digamos, hubo un momento así como una protesta, si se quiere, de Spinetta. ¿Qué pasó con eso? En realidad, a la protesta de Spinetta creo que nunca terminé de entender. Creo que tenía que ver con una relación particular con Roberto Pettinato. Te cuento, La Mano no era la revista de Pettinato. Claro. La Mano era una revista que hacíamos entre los que habíamos ideado la revista, que era una cuestión colegiada, si se quiere, entre Pipo Lernoux, Rosso, estaba yo y estaba Pettinato. Lo cierto es que Pettinato sí era la persona más famosa y de alguna manera generosamente nos permitió poner su nombre por delante, pero él cobraba por hacer eso, no era su revista, no era que ponía plata en la tele. Pero sí era la persona que ponía la cara, y de alguna manera fue algo muy raro lo que pasó con Spinetta, porque la tapa, el especial de La Mano de Spinetta fue el segundo aniversario de La Mano. Spinetta no es un artista que venda muchos discos, entonces era como un riesgo para nosotros. Los números de sus discos no eran precisamente los que uno decía, vamos a hacer una tapa de Spinetta. Hubo una discusión, ¿hacemos tapa de Spinetta o no hacemos tapa de Spinetta? Finalmente dijimos, bueno, todos lo amamos a Spinetta, queremos a Spinetta, ¿para qué estamos en esto si no podemos hacer una tapa de Spinetta? Y dijimos, bueno, vamos a hacer un todo de Spinetta. Yo me acuerdo también que nos entraron un aviso especial en ese momento y era más guita, y en vez de decir, buenísimo, tenemos más plata, dijimos, bueno, pongamos más guita y metámosle otro pliego más para poder meter todas las notas que se nos ocurrieron del Flaco. Del Flaco. Lo cierto es que fue un número extraordinario, fue uno de los pocos números de La Mano que agotaron a la semana o a los 2 días de estar en la calle, ya sabíamos que íbamos a agotar. En general, vos ahí podés decidir, bueno, imprimamos más, pero lo que sucedía es que teníamos un aviso muy, muy caro y que no se podía, salía muy caro sacar otros ejemplares con ese mismo aviso. Entonces tuvimos que resignarnos a dejar que se agote. A la semana se había agotado casi el especial, y Spinetta se enojó por una nota, no sé, una nota creo de Fabián Casas, que un poco lo cuestionaba,
en el medio de todo y además no le gustaba, no sé, ciertas cosas no tan, no sé, alguna cuita que tenía con Roberto. Lo cierto es que fue medio algo extemporáneo, porque Luis Alberto salió a putear contra, o a criticar, o a decir que nos estábamos aprovechando de su figura con a decir algo más feo de última, claro, de una revista que se había agotado y que todos los que tenían la revista en la mano se daban cuenta que era un acto de amor esa revista. Sí, sí, la tengo. Sí. La tengo a la revista y... Entonces, en ese sentido fue y además se agotó, no la pudimos volver a reimprimir, y entonces cuando llegó la queja, ya quienes habían accedido a ella se daban cuenta que no era verdad. Con Luis Alberto un poco tenía esas cosas. Claro, bueno, porque también tuvo otra discusión con la tapa de Rolling Stone, ¿no? Que también tuvo otro round ahí con otra tapa. No conozco las particularidades de eso. Creo que ahí el enojo era que él quería que saliera, había aceptado la tapa si salía. Por la remera, claro, por lo que decía la remera. Claro, esa remera que hablaba del 8 de octubre. En realidad que hablaba de los conductores, ¿no? De cómo... Claro, sí, de esa movida en contra por conducción responsable, digamos. Creo que había habido un arreglo, no se respetó y por eso la queja. En nuestro caso fue más raro, porque salió de la nada a decir eso. Claro, se ve que todo el mundo le estaba comentando la revista. Fue un hecho importante, fue un hecho artístico. Y la verdad que, como te digo, se agotó en 15 días, entonces lo deben haber comentado. Y le debe haber llegado el comentario y a él no le debe haber gustado. El texto de Fabián Casas, que yo nunca supe cuál era por qué se había enojado. Yo creo que porque, no sé, creo que Tinato le decía sucio o algo así. Y creo que en el fondo debe haber habido una discusión previa. Pero muchos también, nosotros tuvimos una discusión, porque el texto de Casas hacía unos cuestionamientos a Spinetta, está compilado en algunos de los libros de Casas, pero todos dijimos, no, bueno, qué sé yo, claramente si lo cuestionas a partir de que le gusta, de que está apasionado por eso y le exige de más a ese objeto de su pasión, y entonces también lo incorporamos, y por eso el número me parece que es un número coleccionable, no sé, creo que no se consigue en ningún lado, yo no lo tengo, digamos. No está, y tampoco en la reventa se consigue, me parece. Lo cierto es que hemos entregado una colección de la mano a la gente esta de Lecunia, a Gira, los que copian y suben en PDF colecciones de revistas, que es extraordinario eso, y cuando lo escaneen ya estará disponible a cualquiera que quiera acceder a ellos, digamos. Qué bueno. ¿Escuchaste audio, por favor? Haceme caso, ¿eh? Haceme caso. Los domingos a las 22, el mismo programa de miércoles. Piso 93. Pasen y vean. La cultura no existe. Sí, pensamos con los pies. Piso 93. ¿Cómo se ve a la distancia esto y cómo se escucha? Se escucha lindo, ¿no? Y a la distancia, no sé, creo que sigue siendo un buen separador. Creo que sigue llamando la atención a quien lo escuche y crea que tiene un programa este domingo para escuchar. Ahí lo que más me emociona es escuchar la voz del Rafa, que se murió muy joven y muy rápido, y todavía un poco me impresiona. De hecho, la reedición de este libro, De la vida es otra cosa, uno de los libros que voy a presentar el martes, está hecha en honor a él, ¿no? Está dedicada a él esta reedición. Qué bien. ¿Y este libro originalmente cuándo salió? Porque esto es una reedición, ¿no? Sí, el libro salió hace cosa de 8 años, creo, ya no me acuerdo. Creo que es un libro de hace 8 años. Fue el primer libro que empecé a sacar cuando decidí, en el 2016 salió, hace 9. Es un libro que empecé, es el primero de los que compilé cuando decidí que tenía que compilar libros con los laburos que yo había hecho, tenía que dedicar parte de mis energías a hacer libros, porque era una forma también de
dialogar con esta época que te exige que tengas un nombre, que tengas una pequeña fama, y también un poco también es una forma también de que lo que uno ha hecho no quede en la memoria nada más del aire, en el caso de la radio, o del papel de diario, o del papel de las revistas, en el caso del periodismo gráfico, sino que tenga otra forma de acceder a eso. De hecho, La vida es otra cosa es un libro de poemas, que en realidad son los textos que yo escribía para Piso 93. Piso 93 fue un programa de culto de la primera Rock and Pop, es un programa de la medianoche. Ahí en la promo esa que vos pasaste habla de que es el mismo programa de miércoles, porque el eslogan principal, o inicial, perdón, el eslogan inicial era los martes, un programa de miércoles. Básicamente era un programa que la Rock and Pop lo puso en la trasnoche del día que menos audiencia tenía, que era los martes. Y ahí hicimos, de alguna manera, lo que quisimos. Esa promo que pasaste también muestra esa forma de salir un poco del registro de la radio, ¿no? Ese mambo que suena no es el rock and roll que te está con lo que te convoca la Rock and Pop, digamos. Entonces, o que te convocaba, digamos. De alguna manera, entonces, eso eran algunas de las cosas que generaba Piso 93, ese lugar que fue un laboratorio, un experimento, comandado por el Rafa, que tenía mucha radio detrás, e inspirada por muchas cosas, ¿no? Yo hoy pensaba que, no sé, estaba programas como El Tren Fantasma, programas como Sueños de una noche Belgrano, que hacían Jorge Dorio y Martín Caparrós, programas como las entrevistas largas que hacía Guerrero Martínez. Digo, son todas cosas perdidas en el tiempo, y esto que estoy diciendo a mucha gente que esté escuchando y que no lo experimentó, le debe sonar como de qué está hablando este tipo, porque no hay donde buscar eso. Claro. Es muy, muy difícil encontrar referencias para entenderlo, y no están tan presentes, ¿no? No es como que vos tenés, no sé, la historia del rock, o la historia de la tele, no, estos son otras cosas, son como saberes secretos que aún en tiempos de internet siguen siendo secretos y que se transmiten así. Entonces, nosotros respondíamos a eso, y la cultura un poco, sobre todo a lo que yo me dedico, la cultura popular, se transmite de esa manera, se transmite con esos saberes se van pasando, digamos. Yo no llegué a hacer el dibujo, digamos, pero en el programa se pedía que se dibujara, porque hacían como una descripción de estando de ese piso todo lo que se veía, digamos, ¿no? ¿Hay una recopilación? ¿Ustedes conservan eso? No pedíamos nada, lo que pasaba es que la gente mandaba sin que le pidieras. O sea, era una época extraña, era una época en que la gente se convocaba, y los medios reunían cantidad de gente. Ese era el negocio de los medios. El negocio de los medios, ya sea escritos o sea ya la radio, era juntar gente que le gustase lo que vos hacías, y a esa gente le ponías aviso. Decías, bueno, señores, yo junto a toda esta gente, pónganme avisos. Eso era antes el periodismo. Claro. Hoy ya es otra cosa, hoy se diversificó, hoy estamos todos divididos, no escuchamos lo mismo, no sabemos ni lo que pasa. A veces acá, incluso en Buenos Aires, toca un grupo y yo nunca me enteré. Me enteré cuando se fue. ¿Por qué? Porque no necesitaron promocionarlo, porque los que querían ir se enteraron por las redes, compraron todas las entradas, y ya sucede todo en unos ámbitos cerrados. Bueno, en esa época no. Entonces la radio, la Rock and Pop, tenía mucha audiencia. Vos sabés que yo atendía los teléfonos en Piso 93, era mi trabajo, además de escribir los textos. Vos sabés que en la noche, vos llegabas a las 12 de la noche y llegabas al cuartito de los teléfonos. Les habían anulado el timbre, porque sonaban todo el tiempo estaba llamando gente, todo el tiempo. Levantabas el teléfono y había alguien. Había 3 teléfonos ahí. Y siempre estaba así, porque estaba sucediendo algo. Esa es una de las ventajas que tuvimos con Piso 93. Teníamos gente que estaba ahí, que la radio convocaba, por el suceso que tenían todos los demás programas, por el evento que era que hubiera una radio de rock. Entonces, nuestro laburo era esa gente que nos estaba escuchando y nos estaba llamando, era darles algo que les interesara. Y ese fue el trabajo de Piso. En el libro, en La vida es otra cosa, yo escribo, además de reunir esos textos que nosotros le decíamos, de reunir los textos de que yo escribí para el programa y que yo fui guardando en aquella época, pensando que podían sobrevivir más allá del programa. Bueno, la cuestión, además de eso, de ese material, escribí un texto recordando, un poco evocando, pintando cómo era hacer el programa. Y también esta segunda edición incluye
digamos, los textos que se escribieron cuando se editó la primera edición, ¿no? Y que están firmados por Mariana Enríquez, por Marcelo Figueras, incluso por Pedro Saborido. Pedro escribía para Piso 93 y Mariana y Figueras escuchaban. Entonces, incorpora un poco esta historia que no está contada en ningún lado realmente, porque la radio sucede en el aire y tiene que ver con su época, y una vez que pasa... Es el aquí y ahora, digamos. Claro, exactamente. Entonces, bueno, esto es por eso digo yo que es un libro de poemas, de escritos, de un poeta joven, que ya no lo es, y que ni siquiera fui poeta yo, porque no decidí ese camino. Y por el otro lado es un libro de microhistoria de los medios, que cuenta la historia de ese programa un poco y de esa época en que se gestó. Bueno, el próximo lunes 28 y el martes 29 vas a estar acá, ahí en la región, en el Alto Valle, ahí en Chipoleti, en la Casa de la Bodega, sobre calle 3 Arroyo 375, y que va a ser de manera gratuita. ¿Vas a traer libros para vender? Sí, voy a llevar los que tengo, porque en general son todos libros editados por editoriales independientes, entonces no tienen una distribución apropiada. Quienes vayan lo van a encontrar este libro de Piso 93, esta reedición, y también el libro El Último, que compila lo último que yo escribí, las contratapas que hice, los textos cortos que hice que escribía en las redes o que escribo en las redes, pero luego fueron encontrando un camino hacia las contratapas, ya sea de los diarios, hacia las columnas en un diario como el periódico La Diaria de Uruguay, y luego también fueron publicadas muchas de ellas en Página 12, y tienen y vinculan despedidas a artistas que se fueron, descubrimientos, recuerdos, historias de vida también, una voz que yo encontré escribiendo más allá de lo que venía escribiendo habitualmente, y que gracias al pedido de Mansalva, o el interés de la gente de Mansalva, encontró este libro que yo quiero mucho, que se llama Quiero verte otra vez, que el título tiene que ver con la canción de Cancha, ¿no? Con el No te vayas campeón, etcétera, etcétera. Martín, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos la semana que viene. Por favor, gracias por interesarse, por llamarme, y espero verlos, ¿no? La semana que viene, el lunes y el martes. Así es, que siga el éxito. Chao. Chao.